Hola estudiantes, en prácticas del lenguaje estamos trabajando con el género narrativo, que son textos que cuentan historias. Ya estuvimos viendo el cuento policial, cuáles son sus características, y ahora vamos a empezar a trabajar con otro tipo de cuentos, que es el cuento realista. Vamos a ver un poquito qué es el cuento realista y cuáles son sus características. El cuento realista son relatos que narran historias donde los hechos son mostrados como reales. Pueden llegar a ocurrir en nuestra realidad cotidiana, pero son productos de la imaginación del autor. En este tipo de relato, los personajes, las acciones y los lugares que se presentan son parecidos a los de la realidad. El cuento realista se caracteriza por los temas de los que trata, los cuentos, se centran en el hombre y en el mundo que lo rodea. Por lo tanto, vamos a identificar algunos temas cotidianos, como el amor, la amistad, el miedo, la tristeza, etc. Por otro lado, los personajes son presentados como seres reales, son personas reales y sencillos, que trabajan y viven en forma común. Actúan determinados por su entorno social y sus emociones, y hablan con un estilo informal y cotidiano. Para representar la realidad lo más parecido posible, se emplean las descripciones detalladas, las anécdotas, las que sirven para mostrar las costumbres y los caracteres, haciéndolos verdadero al relato. Incluye diálogos para caracterizar a los personajes. Y acá quiero hacer una diferencia entre lo que es el autor y el narrador. El autor es la persona que escribe el texto, la historia, que puede aparecer en la tapa del libro o al final del relato. En cambio, el narrador es la voz que cuenta los hechos, que no existe en el mundo real, sino solo en el relato. Es una creación del autor, al igual que la historia y los personajes. Esto es lo que quiero aclarar que es el narrador. Acá los hechos son narrados con objetividad, es decir, sin expresar opiniones, por lo que el narrador, o sea que es la voz que cuenta los hechos, puede ser protagonista. Es aquel que vive los hechos en la historia. Puede ser también un narrador testigo, que no participa, pero cuenta lo que ve. Y también puede ser un narrador omnisciente. ¿Qué es esto? Es un narrador que no participa de la historia, pero que todo lo ve y que todo lo sabe. Y narra en tercera persona. Recordemos que la tercera persona es cuando se refiere a él o a ella. Otra característica es que el espacio, que es el lugar en el que transcurren los hechos del cuento, debe ser descrito semejante a la realidad, que sea creíble. Y el tiempo, en el desarrollo del tiempo en esta modalidad de cuento, es cronológico y lineal. Se indican fechas y horarios con precisión histórica, lo cual hace más creíble al relato. Resumiendo, estos son los importantes conceptos que tienen que saber. En el cuento realista, los hechos son mostrados como reales, pero son imaginarios y deben resultar creíbles. Los personajes son seres reales y sencillos que utilizan un lenguaje informal y cotidiano. El ambiente es donde se desarrollan los hechos,
tiene que ser reconocible para el lector. Tiene una descripción que es detallada. Los temas abarcan todos los aspectos del hombre y del mundo que lo rodea. El narrador, que es la voz que cuenta los hechos, puede ser protagonista, testigo u omnisciente. Y el tiempo es lineal y cronológico. Bueno, esto ha sido una breve introducción a lo que es el cuento realista. En el transcurso de las clases vamos a continuar desarrollando este tema. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase.